tardes a todos. Les saludamos acá en esta nueva iniciativa de Alto Colorado en tu casa, que pretende llegar a ustedes de una manera distinta en esta nueva situación en la que encontramos. Y para eso nos haremos cargo del encierro y tenemos como invitada y entrevista, nuestra primera entrevista, a la doctora María Teresa Valenzuela, que le damos las gracias por estar con nosotros, doctora. La doctora María Teresa Valenzuela es médico de la Universidad de Chile, es magíster en infectología y magíster en salud pública por la misma universidad y actualmente se desempeña como vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y además como presidenta del Consejo Asesor del MinSal para esta nueva pandemia del coronavirus o COVID-19. Doctora, muchas gracias por estar acá, muy bienvenida, por aceptar nuestra invitación, sobre todo en este tiempo tan lleno de circunstancias, de mucha pega que debe tener, sin duda. Y vamos al grano, doctora. La primera pregunta que nos han hecho llegar algunos de los universitarios es ¿cuándo podremos volver a la normalidad? ¿Cuándo volvemos a la universidad? ¿Cuándo podremos volver a nuestros trabajos? ¿Cómo se ve el panorama desde su punto de vista? No, la verdad es que es bien, en primer lugar, agradecer ya de que eh, esta iniciativa, porque obviamente lo que más importa es poder informar y sobre todo contar sobre medidas de prevención, dado que no contamos ni con vacunas ni con tratamientos tan específicos para tratar esta enfermedad. Entonces, decir que el panorama es bastante incierto, porque en nuestro país específicamente, este virus ingresó obviamente a través de personas. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, o sea, mientras yo estoy directamente con una persona conversando y en la cual a través de mis gotas de saliva o si toso o si estornudo, voy a eliminar gotas que le van a llegar a la persona que estoy en contacto y eso obviamente inicia ahí toda una cadena de transmisión de la infección. ¿Qué ocurre? Que el, cuando existe la posibilidad, que es una de las medidas más importantes, que es el distanciamiento, que llamamos distanciamiento social o el distanciamiento físico, que lo denominan algunas personas, la verdad es que esto es lo que permitiría que las gotas no me lleguen directamente de un enfermo a una persona que está sana. ¿Por qué razón? Porque frente a este virus nos encontró a toda la población de Chile, a todos los que habitamos acá, absolutamente susceptibles. O sea, nuestro sistema inmune, mm, ninguno de todos nosotros conoce a este virus, entonces por lo tanto nuestro sistema inmune no tiene cómo responder en forma inmediata para generar las defensas correspondientes. Entonces por eso es que un punto es que no lo conoce el sistema inmune y por lo tanto es un virus nuevo, además de todo eso, con varias mutaciones y que obviamente frente a estas mutaciones nuestro sistema inmune no lo reconoce. Y, eh, y eso ha permitido que sea altamente transmisible, o sea, claramente, digamos, este virus se ha caracterizado porque es tremendamente transmisible y si bien es cierto, al comienzo se pensaba que la tasa de reproducción, es decir, que una persona enferma frente a una población totalmente susceptible le iba a poder transmitir esto entre 2 y 3 personas susceptibles, la verdad es que esto ha sido mucho más. Entonces, por lo tanto, una persona en un ambiente con un medio absolutamente susceptible puede transmitir esto a 5 personas inmediatamente. Entonces ahí radica la primera medida, que es el distanciamiento social. O sea, en el fondo, que mantengamos distancias entre las personas de al menos 1,5 metros, ¿ya? Porque hablamos de 1 metro, pero la verdad es que en estricto rigor, si uno traduce, son 6 pies, viene siendo como 1,5 metros de distancia entre persona a persona,
¿ya? Entonces, por lo tanto, así evita que las gotitas de saliva lleguen directamente a la otra persona. Después, lo otro muy importante es que cuando alguien comienza con síntomas, o sea, vale decir, fiebre, tos seca, dolores musculares, dolor de cabeza, consulte lo más precozmente posible como para poder confirmar o descartar que se trata de el COVID-19. Existen métodos de laboratorio en el cual en forma más o menos rápida, o sea, aproximadamente demora entre 12 horas tener un resultado, se puede saber si está infectada esta persona, pero tiene que ser sintomática, o sea, vale decir, no es una persona que va por la calle y dice me quiero hacer este examen, ya, porque en realidad no se Mm. trata de eso, se trata de que sea la detección precoz de casos sospechosos. Una vez que se detecta este caso sospechoso, y mientras tanto se espera el resultado, que como digo, el mejor de los tiempos serían 12 horas, pero pudiera ser hasta un día, es que las personas que han estado en contacto con esta persona que ya tiene síntomas y que es un caso sospechoso, se mantengan en cuarentena. Y por lo tanto, ¿qué entendemos por cuarentena? Entendemos que las personas se alejan de esta persona que tiene síntomas, permanecen lo más alejado posible hasta que se confirme o se descarte. Si se confirma el caso sospechoso, ese caso tiene que ser absolutamente aislado, o sea, vale decir, tiene que, si no se hospitaliza, porque en realidad la mejor de las soluciones es que en realidad se hospitalice, ¿ya? Porque es muy difícil en un hogar que las personas que viven en un hogar conozcan las medidas como yo atiendo a esa persona, que son obviamente con medidas ya de protección personal para yo no enfermarme. Entonces, por lo tanto, mascarillas, guantes, desinfección de superficies, de piso, pasar el alimento, digamos, en forma muy rápida, eh, pero el ideal es que obviamente esa persona se hospitalice porque se ha visto que a veces cuadros que parecen sencillos, ¿ya? Eh, Resulta que como al día sexto se complican y comienzan con dificultad respiratoria. Entonces una persona que tenga el más mínimo síntoma de dificultad respiratoria tiene que sí o sí estar dentro de un hospital porque ya requiere obviamente atención especializada. Y los contactos, como reitero, mantener la cuarentena. La cuarentena lo que hace es que evitar que esto se contagien todos los contactos que han estado alrededor de esta persona enferma. Y la cuarentena se exige que sea por 14 días, porque sería el periodo de incubación que tiene este virus, el tiempo más largo de incubación. En promedio se estima que la persona enferma, si le transmite la infección a un contacto, este contacto aproximadamente entre 5 y 6 días puede iniciar los síntomas también de enfermedad, pero puede ser tan largo como hasta 14 días. Entonces ahí también es un problema porque obviamente hay que esperar varios días, ¿no es cierto? Alejado, cubierto, protegido, con mascarilla y que esperar que efectivamente no se enferme. Entonces hay una diferencia importante entre el concepto de aislamiento Y y de distanciamiento. cuarentena. ¿Mm? Mire, no ha contestado muchas de las preguntas. Quisiera hacerle, en función del tiempo, para no quitarle mucho tiempo, como decíamos, dos más que tienen que ver con lo que usted dijo respecto de la cuarentena y respecto del distanciamiento social que hoy día vemos, la última cifra de hoy del MinSal elevó a 8.200 casos. Estamos en una tasa de 350 casos diarios, nuevos aproximadamente, y vemos como muchas autoridades comunales, alcaldes sobre todo, piden la cuarentena total para sus comunas.
¿Cómo ve usted desde el punto de vista epidemiológico, cómo lo han visto en el Consejo, esta rotación de cuarentena que sabemos que mañana mismo termina para comunas como Las Condes, que partió con un pic de casos muy grande, que hoy día ha ido disminuyendo, y que se va rotando, y que algunos dicen, ¿será efectiva esa rotación? Bueno, hay distintas modalidades, ¿ah? O sea, vale decir, acá esto es una modalidad de cuarentena dinámica que se va haciendo por comunas, que son las que obviamente tienen las tasas más altas de la infección, sobre 40 por 100.000, entonces por lo tanto se consideran además varios otros factores, como por ejemplo la nacional, cuántas personas viven en esos hogares, si existen centros asistenciales, digamos, cerca de esa comuna. Entonces, estas decisiones se van tomando formalmente por comunas, ¿ya? En la medida que se estabilice el número de casos, ya se va confirmando día a día, o bien comience a decaer ese número durante un periodo de latencia, que serían estos 14 días que señalé, que son los de incubación, en ese momento ya esa comuna pasa a tener bajo riesgo. Y por esa razón que obviamente comienzan otras comunas. Una cuarentena no es posible, porque significa pasar a todo un país, ¿ya? Y por lo tanto comienza todo el desabastecimiento de elementos básicos para el funcionamiento de un país: agua, luz, gas, comida, que es lo más esencial, ¿sí? Que entonces, por esa razón no puede haber una cuarentena país. ¿Me Perfecto. escuchas? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Me escuchas? sí, la escucho muy Ya. bien. Eh, eh, entonces, por eso es que en este caso lo que se está haciendo es una cuarentena dinámica por comunas, considerando estos factores que te digo. Comienza a descender, digamos, el número de casos nuevos, pero hay que observar durante un periodo de 14 días, que como reitero es el periodo máximo de incubación. Perfecto. Y lo otro muy importante es que exista la capacidad diagnóstica, o sea, es decir, que exista la suficiente cantidad de test como para ir detectando a los casos precozmente. Una pregunta en ese sentido, porque ha surgido la confusión o ha trascendido que los casos que están dados de alta hoy en día, que se reportan, es una estimación del MinSal. ¿Cuándo o qué parámetros tenemos hoy para saber que un paciente está dado de alta y que finalmente no es contagioso? Bueno, para las condiciones de alta es que cuando un enfermo sin síntomas, deja tener síntomas, ya a los 3 días después ya lo das de alta, cumpliendo una totalidad de 14 días. ¿Ya? Puede ser que un paciente que, aunque ha cumplido 14 días de aislamiento, todavía tenga algunos síntomas como tos, porque en realidad el aparato respiratorio es bien sensible y siempre queda un poquitito afectado y puede continuar con un poco de tos, pero que ya ha estado afebril los días previos, resulta que también es dado de alta y puede, digamos, ir a casa. Sin embargo, un paciente que tiene patología como eh, inmunosupresora, o sea, con compromiso de su sistema inmune, como serían, por ejemplo, los casos de VIH positivo, también los pacientes diabéticos en general tienen su sistema inmune más alterado, o quienes están consumiendo medicamentos como corticoides, esas personas claramente, digamos, no pueden ser dados de alta, sacarlos del aislamiento hasta por 28 días. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que había una confusión, y en eso yo sé que había una confusión respecto del PCR. El PCR, que es el método, el gol estándar de diagnóstico del caso, ¿ya? Es muy útil durante los primeros días de síntomas, que es cuando existe la mayor carga viral del virus. En ese caso, el PCR obviamente va a dar positivo, pero resulta que
cuando pasan después de 8, 10 días de evolución de este cuadro clínico, eventualmente podrían haber unos pocos casos que todavía tuvieran PCR positivo, pero que significa que son partículas proteicas del gen del virus, pero que no son infectantes. Y eso es lo importante. Entonces, por lo tanto, no es necesario, por esa razón que el Consejo Asesor, aconsejamos al Ministro de Salud que no se invirtieran a hacer exámenes después de los 14 días de evolución de un caso que ha estado, ya ha dejado de tener síntomas, o bien que ha dejado de tener fiebre y que solamente queda con un poco de tos. ¿Por qué razón? Porque pudiera eventualmente tener un PCR positivo, pero que no significa que está infectando. Perfecto. Y la última pregunta, y disculpa por la hora. No, está bien. ¿Hay algún medicamento que pueda prevenir, algún método casero? Hoy día una paciente mía me decía, ajo, doctor, qué sé yo, agua con sal, Vitamina gárgara. C. ¿Algo se puede hacer? Sí, no. De verdad que no, no hay nada que haya demostrado, o sea, al decir, puede ser que aminore síntomas o que la persona se sienta un poco mejor, que sí o qué, pero la verdad es que en estos casos, digamos, frente al tratamiento, obviamente en las clínicas y en los hospitales, manejan bien, digamos, un arsenal de medicamentos que son antivirales, ¿ya? También algunos han estado usando la hidroxicloroquina, que es un antimalárico, pero eso es más bien para pacientes ya graves, que están con problemas y que están hospitalizados. Pero para pacientes que están cursando con un cuadro que es más benigno, la verdad es que no hay, lo único es el soporte general, digamos, de muy buena hidratación, bastante consumo de líquidos, que mantener muy bien el equilibrio hidrodinámico, la presión arterial, la alimentación, ¿ya? Pero, y obviamente el manejo de la fiebre, que es algo que importa. Muy bien, pues. Ahora, algo que quisiera agregarte, Sí, obvio, feliz. porque ustedes son muy jóvenes y por lo tanto yo sé que una de las grandes cosas que se preguntan, pero ¿por qué no puedo ir a trotar si en mi comuna no hay nadie circulando, hay cuarentena y qué sé yo qué? La verdad es que la razón es muy importante, porque eh, el mismo deseo que le puede dar a este joven, le va a dar al otro joven y al otro joven y al otro, que sí, que entonces imagínate tú, todos con los deseos de ir a trotar, sin realidad el aire libre. La verdad es que fíjate que estas gotitas que contienen el virus, resulta que se aerodinamizan, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, en vez de que yo estando frente a frente a una persona con 1,5 metros de distancia, 2 metros de distancia, ya, resulta que sé que a 2 metros de distancia supuestamente la gota va a caer al suelo. ¿Ya? Pero cuando andas trotando, Mm. andas caminando en forma tensa, hay una aerodinamización de las partículas virales y ahí fíjate que tienes que mantener 5 metros de distancia entre un caminante rápido, alguien o más metros de distancia cuando trota. Entonces hay una gran razón para no permitir que la gente ande caminando por las calles rápido o ande trotando. O ande bailando por ahí, entonces, ahí, bueno, Ah, ya. muy buen mensaje, doctora, le agradecemos, realmente ha sido una conversación, yo creo que a todos nos ayuda muchísimo. Estamos con la doctora María Teresa Valenzuela, nuevamente, mil gracias, y espero que esta no sea la última conversación que podamos tener en un futuro, porque sin duda que esto le queda un tiempo todavía, ¿no es así? Así es, nos queda tiempo y ojalá que todos enseñemos. Mire, si cada uno de nosotros pudiera transmitir las medidas de prevención, el uso de las mascarillas, el por qué, digamos, hay que estar limpiando permanentemente las superficies, el piso, el distanciamiento social, la verdad es que podremos salir adelante bien de todo esto. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Un Gracias, gusto. muchas gracias a ustedes. Ya, chao, Chao. chao. Gracias.